Dicen que la madrugada es el momento más tranquilo del día, pero hay personas que aseguran que es justo lo contrario, porque cuando todo se queda en silencio, es cuando empiezas a notar cosas que durante el día pasan desapercibidas, sonidos, sombras o simplemente esa sensación incómoda de que algo no está bien. Lo que estás a punto de escuchar no son historias para entretenerte, son relatos que, según quienes los vivieron, nunca pudieron explicar. Así que antes de seguir, voltea a ver a tu alrededor, porque después de este video puede que ya no sientas el mismo silencio, de la misma forma. No era una noche especial, y tal vez ese fue el problema, porque antes de que todo pasara, nada parecía fuera de lugar. Había llegado cansado del trabajo, cenó algo rápido, revisó su celular y se fue a dormir como cualquier otro día, sin presentimientos, sin incomodidad, sin nada. Pero a las 3:33 de la madrugada, abrió los ojos, no de golpe, no asustado, simplemente como si alguien hubiera decidido que era momento de despertarlo. Miró el techo y algo se sintió raro de inmediato. No había ruido, ni uno solo, ni coches, ni perros, ni viento, como si el mundo, por un momento, hubiera dejado de existir. Intentó ignorarlo, cerró los ojos, pero esa sensación, esa pequeña incomodidad, no se iba. Y entonces su celular vibró, ese sonido seco que en la madrugada se siente más fuerte de lo normal. Giró la cabeza lentamente. La pantalla iluminaba apenas el cuarto. Número desconocido. Se quedó viéndolo más tiempo del que debería, porque hay decisiones pequeñas que se sienten importantes sin razón aparente, y esa era una de ellas. Contestó, bueno, silencio, pero no un silencio normal, era un silencio que se sentía ocupado, como si alguien estuviera del otro lado, escuchando cada respiración, esperando. Iba a colgar cuando lo escuchó, un susurro, lento, arrastrado, casi como si hablar le costara trabajo. Ya, te vi. Se le heló el cuerpo, colgó, se levantó de inmediato, recorrió su casa, sala, cocina, ventanas, todo estaba cerrado, todo en orden, todo normal. O al menos eso parecía. Regresó a su cuarto y fue ahí cuando lo notó. La puerta estaba entreabierta. Él recuerda perfectamente haberla cerrado, con seguro. Esa noche no durmió. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, porque desde ese día, cada madrugada, exactamente a las 3:33, su celular se enciende solo, sin notificaciones, sin llamadas, solo la pantalla iluminando el cuarto, como si algo siguiera intentando comunicarse. Hay quienes intentan explicar estas cosas, fallas, coincidencias, pero lo siguiente es mucho más difícil de ignorar. Los espejos no deberían dar miedo, son simples, reflejan lo que hay frente a ellos, nada más, o al menos eso creemos. Todo empezó con algo pequeño, tan pequeño que al principio decidió ignorarlo. Una noche, al pasar frente a su espejo, sintió que algo no coincidía. No fue claro, no fue obvio, solo una sensación, como si su reflejo hubiera reaccionado un poco tarde, medio segundo, nada más. Pensó que era cansancio, pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez fue más evidente. Levantó la mano y su reflejo lo hizo después, no al mismo tiempo, después. Ahí fue cuando dejó de sentirse como coincidencia. Empezó a evitar los espejos, a cubrirlos, a no mirarse directamente, porque ya no era incomodidad, era miedo, hasta que una noche decidió comprobarlo. Se paró frente al espejo, apagó la luz, solo una pequeña lámpara iluminaba su cara. Respiró profundo y se quedó completamente quieta, mirándose, esperando. Los segundos pasaban y nada ocurría, hasta que su reflejo sonrió. Ella no se movió, no reaccionó, solo la observaba, como si supiera que ya había sido descubierto. Salió corriendo, encendió todas las luces, cubrió el espejo y desde entonces nunca volvió a dormir sin hacerlo, porque dice que no le da miedo verse, le da miedo que algo más la esté viendo a ella. Pero si hay algo que realmente inquieta, es cuando lo que perdiste parece no haberse ido del todo.
Hay despedidas que nunca se sienten completas, palabras que no dijiste, cosas que te guardaste, momentos que simplemente ya no van a volver. Juan no estaba listo para eso, nadie lo está, porque nadie te advierte de ese vacío, ese que aparece cuando alguien que formaba parte de tu vida simplemente deja de estar. Se la pasaba perdido en sus recuerdos, regresando una y otra vez a momentos simples, risas, conversaciones, silencios compartidos, cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora eran imposibles de recuperar. ¿Y cómo juzgarlo si solo los que han perdido a alguien cercano entienden lo que se siente? Ese tipo de ausencia que no hace ruido, pero pesa todos los días. Así que hizo algo que muchos hacen, algo que sabe que no tiene sentido, pero que aún así necesitas hacer. Le escribió un último mensaje. Ojalá pudiera responder. Se quedó viendo la pantalla unos segundos, como si una parte de él esperara algo, aunque sabía que no iba a pasar. Lo envió y dejó el celular a un lado, no porque quisiera, sino porque no había nada más que hacer. Esa noche, el silencio se sentía diferente, no incómodo, pero sí pesado, distinto a las noches anteriores de duelo, donde el dolor era claro, donde sabía lo que sentía. Esta vez no, esta vez había algo más, algo difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, como si no estuviera completamente solo. Intentó dormir, cerró los ojos, pero su mente no se apagaba, seguía regresando a lo mismo, a ese mensaje, a esa conversación que nunca iba a continuar. Y entonces su celular vibró. El sonido fue corto, pero en el silencio de la madrugada se sintió más fuerte de lo normal. Abrió los ojos, miró el reloj. 3 de la mañana. Dudó unos segundos, porque a esa hora casi nada bueno llega. Pero aún así, tomó el celular. Pensó que sería lo de siempre, una notificación cualquiera, algo sin importancia. Pero cuando la pantalla iluminó su cara, algo en su cuerpo dejó de reaccionar. Se quedó completamente inmóvil, frío, como si su mente necesitara unos segundos para entender lo que estaba viendo. Era ese chat, el mismo, el de Manuel. No abrió el mensaje de inmediato, lo observó primero, como si al hacerlo pudiera cambiar, como si hubiera una explicación que todavía no estaba viendo, pero no la había. Lo abrió lentamente y leyó: no estoy tan lejos como crees. El tiempo se sintió extraño, como si se hubiera detenido o se hubiera vuelto más lento. No pensó, no reaccionó, solo se quedó mirando la pantalla, intentando encontrar algo que hiciera sentido. Revisó el número, era el mismo, sin cambios, sin errores. Revisó la conexión, nunca estuvo en línea, no había última hora, no había actividad, nada. Intentó convencerse de que debía haber una explicación, que alguien tenía el teléfono, que era una broma, que era un error, cualquier cosa, menos lo que parecía. Pero había algo que no encajaba, algo que no podía ignorar. Ese mensaje no se sentía como un mensaje, se sentía como una respuesta. No volvió a escribir, no supo qué decir, no supo qué pensar, solo dejó el celular lentamente y se quedó en silencio, escuchando, esperando, como si algo más pudiera pasar, pero no pasó nada. Y tal vez eso fue lo peor, porque desde esa noche, ese mensaje sigue ahí, sin explicación, sin lógica, como si algo hubiera decidido responder. Y lo más inquietante no es el mensaje, es que desde entonces Juan ya no está seguro de estar completamente solo. Tal vez todo tenga una explicación, o tal vez hay cosas que simplemente no deberían pasar, historias que no importan cuánto intentes entenderlas, siempre dejan algo raro en el aire. Así que esta noche, cuando apagues la luz y estés en silencio, presta atención, porque a veces lo que más miedo da puede estar justo detrás de ti.